continuamos hablando de uno de los últimos importantes anuncios de la Xunta de Galicia en el ámbito del empleo, ese plan de empleo juvenil que estamos analizando en este debate esta noche de jueves, y ya estamos en el tiempo, digamos, dedicado también a ustedes para que intervengan con ese teléfono que verán en sus pantallas y puedan, pues, comentarnos sus opiniones y sus comentarios sobre, pues, este plan que presentábamos. Se habían planteado muchas cuestiones antes de irnos a la publicidad. Una de ellas, señora Díaz, era la falta de concreción de objetivos. No sé si hay desde la Xunta de Galicia una estimación de lo que se pretende conseguir y en qué plazo, ¿no?, con este plan de empleo. Sí, vamos a ver, lo que precisamente yo creo que diferencia este plan de otros planes es que va dotado económicamente cada una de las medidas, excepto evidentemente una que no lleva un coste económico directo, que es el trabajo de los técnicos del Servicio Público de Empleo de Galicia, que evidentemente tiene un coste, pero que no va cuantificado a través de una orden. Y aquí aprovecho para decir, Lauri, que yo creo que me entendiste mal, no es que vayamos a hacer 300.000 reclasificaciones con estos jóvenes, ¿no?, sino que al hilo de lo que tú decías, de lo del Servicio Público, te decía que, por ejemplo, el Servicio Público en el 2013 hizo un total de 300.000 reclasificaciones, evidentemente con todos los demandantes de empleo, porque sí, yo creo que es importante como primer o como pieza angular para empezar a trabajar con ellos el hacer una correcta clasificación de sus aptitudes con P y sus actitudes con C, ¿no? Entonces, cada una de estas medidas, Fernando, lleva evidentemente pues un contenido económico, porque la mayor parte de ellas, en el caso concreto la Consejería de Trabajo y Bienestar, se apoya en órdenes que llevan su correspondiente RC, es decir, su correspondiente documento contable, y por lo tanto una estimación de los beneficiarios a los que evidentemente nosotros pretendemos llegar con estas medidas. Es cierto que hay medidas donde la Consejería de Trabajo y Bienestar, como por ejemplo en materia de formación, digamos que ya sí tiene una estimación clara y directa de a cuántos vamos a llegar, porque aquí nosotros ponemos en el mercado a través de nuestros socios y de las entidades colaboradoras los cursos, y por lo tanto es el propio Servicio Público de Empleo de Galicia el que va a determinar que estos alumnos vayan a los cursos. Y hay en otra serie de medidas donde evidentemente juega un papel muy importante, en algunos casos directamente el propio chico, que decide, por ejemplo, darse de alta como autónomo. Yo aquí también aprovecho para decir que, hombre, que hay muchos autónomos en Galicia. Es cierto, Galicia, el 90% de su tejido productivo es pymes y micropymes, eso es un dato real, y no es que nosotros empujemos a los jóvenes de sí porque sí, que sean autónomos. Nosotros lo que decimos es que si ellos entienden que esa es una buena salida, nosotros estamos dispuestos a apoyarle, y apoyamos de hecho a los autónomos, sean jóvenes o no. Quiero recordar que Galicia fue la primera comunidad autónoma que incentivó la contratación del tercer trabajador que contrataba un empresario autónomo, precisamente para luchar contra que los autónomos despidan a trabajadores, ¿no? Por lo tanto, repito, son medidas muy concretas, medidas en las que también tendremos que contar con la colaboración de las empresas. Y aquí sí, ahora ya, si me permites, me voy a detener en la formación dual, sí. Es decir, porque creo que es la gran medida de este plan, y de hecho posiblemente es la que va dotada económicamente ahora en un sentido más modesto, pero también aprovecho para decir que es una de las medidas revisables y que nosotros estamos convencidos que vamos a ampliar el crédito en esta medida. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ofrecerle a los chicos y a las chicas que no tienen una cualificación, que puedan acceder al mercado laboral, pero que puedan acceder con un contrato de trabajo, que además va a ser un contrato de trabajo donde el salario que perciban esté ajustado a convenio colectivo, es decir, que coticen a la Seguridad Social, que en el caso de que no continúen en la empresa, evidentemente están devengando prestación por desempleo, y que además van a recibir una formación de calidad, porque lo que diferencia esta formación dual del viejo contrato de formación y aprendizaje, que es cierto todavía transitoriamente continúa en este año 2014, es que va vinculado necesario y forzosamente a la obtención de un certificado de profesionalidad. Por lo tanto, no se trata de meter a un chaval en la empresa, entregarle un libro y ponerlo a trabajar, sino que se trata de darle esa formación en alternancia, una formación de calidad, una formación certificable, una formación supervisada por el Servicio Público de Empleo de Galicia, donde el chico está trabajando. Y os voy a poner un ejemplo de que funciona. Firmamos el año pasado, desde la Consejería de Trabajo y Bienestar, un total de 55 contratos. Ya sé que son muy poquitos, 55 contratos de formación y aprendizaje. Uno de los grupos que lo realizó hizo 30 contratos de estos. De esos 30 contratos, 25 de esos chicos hoy tienen un contrato indefinido y la empresa acaba de repetir. Por lo tanto, sí creemos que es una buena fórmula, porque aquí sí se combina la formación de calidad, la verdadera calidad, se combina con un trabajo efectivo y evidentemente con todos los derechos y salvaguardas laborales y legales que debe tener un trabajador.
pues un ejemplo concreto de lo que ya se ha hecho. Bueno, a todas estas previsiones y medidas, me imagino que estará vigilante Comisiones Obreras, ¿no, señora Vázquez? Sí, bueno, non, tampouco é que vayamos a... Pero evidentemente todo o que ten que ver co mercado laboral estamos aí, non? É que a min cando se fala de crear emprego, a primeira pregunta é ¿dónde? ¿Dónde vamos a empregar as persoas xóvenes? Porque non se está creando emprego nin no país, nin en Galicia, nin por supostísimo nesta comarca, non? Que en todo caso é o ámbito no que eu me desenvolvo a miña actividade. É certo que eu coñezo, ademais, algunha experiencia aquí, onde ao final, pois, si hai unha pequena inserción, pequena, pero bueno, vamos a dala por positiva, ainda que só sea, o digo sempre, un contrato de traballo indefinido, xa temos que valoralo de xeito positivo, non? Unha persoa que encontra traballo hoxe en día hai que valoralo así. Pero falaba dos autónomos, claro, non nos apoiamos, non estamos a apoiar os autónomos. Se decíamos antes, eu decía antes, daba o dato de cantos autónomos había en Galicia, que son moitísimos. Por que en outras comunidades autónomas non hai tantos? Porque vai, nesta época de fai 5 anos para aquí, vai directamente ligada a taxa de paro da comunidade autónoma. Andalucía ten un número de autónomos tremendo, pero que inmediatamente despois estamos nós. Andalucía creo que é a única comunidade autónoma que nos supera na taxa de paro e, por tanto, non digo que a única que teña, casi a única que nos supera, Andalucía. A comarca de Ferrol xa non hai nin Andalucía nos supera. Pero bueno, e por tanto, que alguén me explique entonces por que en xaneiro deste ano, Ana, 1000 autónomos se deron de baixa como tales. Porque entonces non nos apoiamos tanto. Claro, era o que decía un pouco Pablo, empurrámolos, porque sí que os empurramos. Cando non lles ofrecemos outra alternativa aos traballadores e ás traballadoras, teñen dúas opcións. Unha, marcharse de aquí, que é o que está acontecendo, de homes e mulleres xóvenes que se están indo da súa terra a traballar fora porque aquí non teñen ninguna posibilidade de facelo, e a outra, convertirse en autónomos. Cando non estamos a falar xa de falsos autónomos, que tamén traballadores aos que se lles deixa de facer un contrato laboral e se lles obliga, entre comillas, enténdaseme, pero se lles obliga a darse de alta como autónomos e seguir traballando para a mesma empresa. Por tanto, claro, sí que os empurramos, claro que os obligamos a facerse autónomos. Habrá un tanto por cento moi pequeno de xente que decide facelo porque é a súa vocación abrir unha empresa do que sexa. Pero claro que sí, pero claro, vendemos esas axudas. Estos 1000 autónomos deronse de baixa porque lle subeu nun ano o 20%, por exemplo, a cuota que tiñan que pagar, ou porque se encontran con moitísimas trabas a hora de montar a súa empresa. E o que lles vende como que en 15 días tes constituída a empresa acaba sendo un laberinto de meses onde non hai maneira de aclararse ca burocracia que ten a administración. E, por tanto, claro que é obligatorio constituirse en autónomo, por suposto que sí, non teñen outra maneira de facelo. E hai outra formación que eu non sei na que temos que facer hincapé, que é a formación profesional dentro do sistema educativo e tamén a formación profesional despois. Claro, todas estas medidas que estamos poñendo encima da mesa, dos autónomos, os emprendedores, o plan de emprego juvenil, o non sei que, eu facía unha pregunta antes, onde vamos a empregar a xente xoven? Se a economía non crece, se non se están a crear postos de traballo, vamos a seguir dándolles eternamente diñeiro ás empresas para que fagan un contrato temporal a unha persoa. Aquí se deu. Aquí creáronse últimamente nesta comarca uns cuantos postos de traballo. Xente ilusionada porque despois de moito tempo se crean postos de traballo nesta comarca. E ao mes, ou aos 2 meses, ou aos 3 meses, outros tantos despidos de persoas que empezaron a traballar con moitísima ilusión, porque se venden cousas que ao final non se manteñen. E, por tanto, ese é o panorama do mercado laboral. Se non hai unhas medidas, as políticas económicas que está a aplicar o goberno non son tendentes á creación de emprego. Se non se crea emprego, Ana, podemos montar 80.000 planes, que ao final é o que está acontecendo, emprendedores, apoio a autónomos, plan de emprego juvenil, pero non vamos a crear emprego
emprego nunca, mentres non cambie a política económica que está a aplicar o goberno. Como vai a un autónomo ou calquer persoa que decida montar unha empresa se non ten financiación, se os bancos lles cerran o grifo, se as familias non teñen financiación, se estamos recortando pensións e salarios e non hai consumo, como vamos a sacar adiante os autónomos e como se van a crear postos de traballo. E, por tanto, eu creo que vamos a, para centrar un pouco o debate, non vender así tanto fume como que todo é maravilloso. Muchas gracias, señora Vázquez. Bueno, una buena pregunta la que planteaba la representante de Comisiones Obreras. ¿En qué sectores se emplearán a los jóvenes de la actualidad? No sé, Pablo, si desde AGE detectáis sectores donde sí podrían tener cabida pues eso, estos jóvenes, ¿no? de ahora, ¿no? La verdad es que aquí, tanto en la comarca como fuera, la verdad es que no te sabría decir un sector en el que vemos que tal, porque no vemos un crecimiento importante en ninguno de ellos realmente, ¿no? Los sectores que más se movían, de tipo pues eso, construcción, hostelería, servicios, etcétera, en épocas determinadas, ¿no? Pues ahora tampoco son la salvación de nadie, ni siquiera temporalmente, ¿no? Entonces, bueno, no sabría decirte muy bien ningún sector en concreto, ¿no? Una cosa que sí quería apuntar, ¿no? Es con el tema de emprendedores, ¿no? Que si bien es cierto que las medidas siempre son con buena fe, etcétera, ¿no? Lo que estamos encontrando, sobre todo un punto de vista mío, ¿no? Es que se está creando una especie de burbuja de emprendimiento, ¿no? De que estamos dando tanta información a los emprendedores, o que vamos a apoyar tanto a los emprendedores, es tan fácil emprender, vamos a facilitar tanto el tema de las licencias, burocracia y tal, ¿no? Que la gente, yo creo que se está llevando una idea equivocada, o por lo menos lo detectamos, ¿no? Cuando viene la gente, que es una idea equivocada de lo fácil que es montar una empresa, ¿no? Ya no es solamente la idea, sino pues todos los trámites, burocracia, etcétera, que tienes que pasar para poder montarla, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un poco cuidado con ese tema con esa pequeña burbuja que se puede formar, ¿no? De hecho, el lunes estuvimos en una reunión con el consejero de Industria, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos, o que se va a fomentar ahora también, es el tema de las UGEs, ¿no? De que de las propias AGEs pues tengamos, digamos, un poco más de apoyo para poder formar más a la gente que quiere empezar a emprender y que vayan un poco ya encaminados, ¿no? Que no monten una empresa, que no se tiren al mundo laboral como autónomos siendo kamikazes, sino pues preparando bien la empresa, preparando bien un plan y que tengan un poco claro qué es lo que van a hacer, ¿no? Que la idea es importante, cómo llevarla a cabo también es importante y bueno, y el tener los recursos para hacerlo pues también, ¿no? Con respecto al tema de financiación, pues sin duda, o sea, es un problema pues tremendo, ¿no? Porque las entidades financieras no están saltando el crédito, por mucho que les inyecten dinero y en teoría pues ese dinero debería fluir para el resto de empresas y tal, la realidad es que no hay fluidez financiera y muchas empresas que se dedican pues a construcción o innovación o que necesitan pues hacer alguna inversión y tal, pues se encuentran con problemas importantes en este campo porque no tienen ayudas, ¿no? Entonces al final pues bueno, también es un problema, ¿no? Con respecto a las ayudas que hay, muchas veces, ¿no? Estas ahora se verá cómo funcionan, ¿no? Pero sí es verdad que muchas empresas, las ayudas que reciben o que se le conceden llegan demasiado tarde. Entonces, uno de los consejos que también tengo dado a algún amigo, ¿no? que tiene montado una empresa, ¿no? Es decirle que no cuente con las ayudas. Es decir, si las ayudas al final vienen y te llegan, pues perfecto, pues que te servirán pues para avanzar más en la empresa, para sentarte un poco más, para darle un poco más de vida, etcétera, ¿no? Pero que no cuente con las ayudas porque yo he visto cerrar empresas antes de que las ayudas le hayan llegado, ¿no? Yo personalmente. Entonces, pues, bueno, el tema de las ayudas siempre es un tanto delicado, ¿no? Es muy bueno que haya una ayuda siempre y cuando haya una fecha de entrega y cuando la vas a recibir y etcétera, ¿no? Y luego, con el tema de los viveros que comentabas antes, el tema de los viveros es un tema súper importante. Yo creo que es una muy buena forma de iniciar la actividad para muchos empresarios, ¿no? Porque muchos empiezan ellos solos y en todo lo que sea reducir gastos, pues está bien, ¿no? Pero sí es verdad que el tema de los viveros debería regularse un poco más, ¿no? Hoy en día creo que hay muchos viveros. Salen un montón de viveros pues en centros de enseñanza, en viveros pues de cámaras de comercio, viveros de, bueno, hay un montón de viveros, ¿no? Y yo creo que están un poco mal regulados, ¿no? Nos comentaban el lunes que también que se iba a hacer un mapa de viveros en Galicia, entonces que se iba a intentar regular un poco eso, ¿no? Sobre todo de cara a que hay zonas o ciudades, ¿no? Que tienen muchas veces pues a lo mejor 4, 5, 6 viveros y luego tienes otras zonas pues más rurales, un poco más alejadas que no tienen ninguno. Entonces estás favoreciendo, digamos, pues muy poquitos sitios donde la gente pueda comenzar a trabajar asequiblemente, ¿no? Ahora continúas, Pablo, que tenemos una llamada y ahora vuelves a intervenir porque, como digo, tenemos la primera llamada de la noche. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Díganos. Mire, yo simplemente quería decir que para ser autónomo
realmente hay que ser muy valiente, ahora mismo y antes y después. ¿Qué ocurre? Yo creo que tendrían que actuar como el resto de los países europeos, que hay, pues eso, ya no hablemos de ayudas ni historias. Vamos a hablar de que al año la persona que no pase de 20.000 euros, pues pagan en muchísimos sitios europeos, en muchos países, 70 euros al año. ¿Qué ocurre? Autónomo realmente es autonomía en sí. Entonces el gobierno se libra de tener que emplear a una persona. Y si esa persona, para colmo todavía, encima es creativa y es válida, esa persona sale adelante. Pero una persona que tiene crisis, que el país está hecho un asco, que llega un momento que no hay posibles para comprar, ¿no? Porque se cortan. Entonces, claro, hay abuelitas que a lo mejor tienen que mantener a sus nietos, tienen que llegar a casa y decir, ¿cómo me voy a comprar un vestido si tengo que darle de comer a mi nieto, a mi hija? A ver, entonces lógicamente las compras cada vez son más escasas. ¿Qué ocurre? Yo creo que lo único que hay que dar es eso, ya no ayudas, sino facilidades. Más que ayudas, facilidades. Creo, no lo repito por ningún motivo de acosar, ni mucho menos. Después, la persona que tenga ideas, por ejemplo, la señorita de la izquierda, Ana, no, la otra chica, Sí, Auri Vázquez. yo comprendo que está diciendo, bueno, sus verdades, pero yo creo que más que reivindicar, yo creo que hay que dar ideas. El que tenga el antídoto, que lo diga, dice, mira, yo tengo esta idea, pues ya está, porque componernos que si yo haría esto, el otro haría lo otro, no, lo que hay que hacer es algo, lo que sea. Es que sinceramente, a ver, yo creo que sinceramente, y también cierto es que los que ya son autónomos, pues para que no cierren las puertas también hay que ayudarles, porque esas personas pudieron tener sus fallos, sus desgracias, sus aprendizajes. Cuando ya esa persona está quemada, pues yo creo que ya tiene más facilidad de salir adelante que otra persona que está para empezar. Por otro lado, también considero que una persona que quiere montar un negocio y pide las barbaries que piden por los bajos, la gente realmente escapa, ¿me entiendes? Si gente tiene un montón de bajos, que alquilen más económico, que las cosas puedan salir adelante y que una familia pueda mantenerse, vaya. Yo considero que hay que arreglar muchas cosas, pero claro, yo soy una pobre infeliz que no estoy preparada De todas formas, ha apuntado para nada, pero bastantes sí tengo estas ideas que creo que son muy, muy normales. sin duda importantes ideas que le agradecemos que haya aportado y que le agradecemos por eso que haya llamado. Bueno, Pablo, te quedaba medio minuto, no sé si en ese momento, en este tiempo quieres pues comentar algo de esta llamada. No, la verdad es que tiene razón del mundo, que Sí. Lo primero es la valentía, que sí es verdad que es bastante valiente para montar algo hoy en día, ¿no? Pero la verdad es que suscribo prácticamente todo lo que ha dicho, tiene razón. O sea, Hablaba más que, si no días, más que de ayudas, de facilidades, ¿no? Que a veces hay que distinguir, ¿no? Vamos a ver, yo totalmente de acuerdo con ella. Yo Sí. decir que vengo de una familia de autónomos. Entonces no es que yo fomente a los autónomos y a los emprendedores, no por mi tradición familiar que viene desde mis bisabuelos. No, vamos a ver, yo también quiero hacer una concreción, es decir, cuando estamos hablando del plan de empleo juvenil, de alguna manera parece que es un plan destinado a promover el emprendimiento y los autónomos, y en eso, sí, como decía Auri, hay otros planes desde la propia Consellería de Economía e Industria que los han fomentado, evidentemente, es decir, aquí el chaval que se constituya como autónomo, por ejemplo, pues no va a pagar la seguridad social el primer año, ¿no? Y sí creo que hay que ayudar también, evidentemente, a los autónomos que están constituidos, pero tampoco me gustaría que la gente que nos está escuchando se llevase la impresión de que el plan de empleo juvenil es un plan que promueve a los autónomos y el emprendimiento casi como núcleo vital, al revés. Si uno se fija en las medidas que van diseñadas en el plan, hay muchísimo más de formación y de cualificación y muchísimo más de intentar trabajo por cuenta ajena, que del propio o de los propios programas de autonomía y de emprendimiento o de cooperativas, con todo lo importante que son para nosotros. Pero sí me gustaría puntualizarlo porque, no sé, me da a mí la sensación del debate que parece que al final es un plan de autónomos Sí. juveniles, ¿no? Y evidentemente sí es una parte extraordinariamente importante, repito, por ejemplo, por medidas como estas, de que el autónomo durante el primer año no cotice nada a la seguridad social,
pero hay otras muchas medidas. Y decís vosotros, ¿dónde se va a emplear la gente? Vamos a ver, el plan de empleo juvenil, evidentemente lo que trata es de que la gente se emplee, trata de mejorar su empleabilidad, que es lo primero para poder emplearse. Cuando decía yo, y me refería al primer dato de que el 60% de nuestros chicos y chicas inscritos en el servicio público no tienen cualificación, bueno, pues es la primera piedra y el primer obstáculo que tenemos que saltar. Los tenemos que formar y los tenemos que cualificar. Tenemos que volver a muchos de ellos, evidentemente, al sistema educativo, porque muchos de ellos aún necesitan, digamos, por lo que hablábamos, y ahí sí coincidíamos los tres, de que abandonaron prematuramente y que hay unos altísimos índices de fracaso escolar. Muchos de ellos todavía necesitan un tiempo de preparación, digamos, en el sistema reglado antes de lanzarse al mundo del empleo. Otros no, otros, digamos, que con determinadas competencias o cualificaciones pueden empezar a diseñar un trabajo a través también de los famosos itinerarios del Servicio Público de Empleo de Galicia. Evidentemente, y ahí vamos a coincidir todos los que estamos en esta mesa, es decir, el empleo lo crea que la economía crezca, evidentemente el empleo lo crean los empresarios, no lo crean los gobiernos. Los gobiernos establecen herramientas, eso sí, muy importantes, muy determinantes, para que la economía avance, crezca y por lo tanto se pueda generar empleo. Nosotros lo que queremos es que los chicos y chicas gallegos menores de 30 años estén en las mejores condiciones posibles para poder insertarse en el mercado laboral, también por cuenta ajena. Por eso intentamos que las empresas los conozcan. Yo suelo decir siempre que ninguna empresa va a contratar a un chaval porque yo le hable del contrato de formación y aprendizaje, porque yo le diga a esa empresa que no va a cotizar por ese chaval a la Seguridad Social porque se lo va a pagar el Ministerio de Empleo, porque la formación entre el Ministerio de Empleo y la Xunta la va a pagar, porque no, nadie va a contratar por eso. Yo os les suelo decir, pero si vas a contratar, ¿por qué no a este? Si tú vas a hacer un contrato, empresa, ¿por qué no eliges a este chico menor de 30 años y le das una oportunidad en el mercado laboral? Esto es en lo que consiste básicamente la filosofía del plan de empleo juvenil. De todas maneras, evidentemente, estamos o hemos atravesado ya la parte más dura, yo creo, de esta terrible crisis económica, que precisamente en mi ciudad, porque también esta es mi ciudad, efectivamente se ha cebado especialmente, y ahí es cierto, y coincido con Auri, que tenemos una tasa de desempleo, pues el doble que la ciudad de La Coruña, por poneros un ejemplo, y están a 60 kilómetros de nosotros. Pero sí es cierto que yo creo que se atisba ya una cierta senda de recuperación, y por eso tenemos que redoblar el esfuerzo para estar colocados y estar posicionados todos, evidentemente, pero también nos preocupaba muy especialmente a los jóvenes y no hacer de estos chicos y chicas una auténtica generación perdida. Pues seguimos hablando de esta primera llamada porque, bueno, señora Vázquez, pedía esta vecina propuestas de los sindicatos, ¿no? Entre muchas ideas que daba, ¿no? Pues pedía eso. Eu dicía, eu gallá tuver o antídoto, ¿no? Eu creo que cada un dos que estamos aquí quixéramos ter o antídoto para que isto non fora así, pero evidentemente eu son Comisións Obreiras, formo parte de Comisións Obreiras e podo estar en algún punto de acordo con Ana, e ademais aquí queda tal, pero ela pertenece a un partido político e forma parte de un goberno da Xunta de Galicia, home, sería preocupante que eu estuvera absolutamente de acordo, non, con as medidas, pero non é estar a contra por estar a contra, é que nós temos as nosas propias propostas, e aí sí que quería facer un comentario. O que está a ointe, que ademais eu estou de acordo en gran parte co que dixo, o que ela chama propostas ou ideas, nos chamamoslle propostas, e Comisións Obreiras, claro que temos propostas, e a forma de expoñelas encima da mesa, había un marco, e digo había porque xa non o hai, desgraciadamente, co Goberno do Estado, tamén coa Xunta de Galicia, que se chamaba o marco do diálogo social. E aí dialogábamos, discutíamos e facíamos propostas. E ainda seguimos a facelo. Outra cousa é que non las tiñan en conta. Non é así, ou non é así na gran maioría, e por tanto sí que temos ideas, e sí que temos propostas, e facémolas. Estámolas facendo tamén agora no conxunto do Estado, e ademais na idea de que primeiro temos que protexer a xente que o está pasando moi mal, que non ten xa de que vivir, e ademais temos que traballar para que a economía empece a crecer. Non estamos de acordo co que está dicindo o Goberno ou co que acaba de decir Ana. Creemos que tocamos fondo e que isto empeza a mellorar para mostrar un botón.
e para mostra esta comarca. Desde logo que alguén lle diga a xente de Ferrol ou da comarca de Ferrol ou de Narón ou de Fene ou de Ortigueira que isto está indo a mellor. Non, isto está indo para a gran maioría a peor, porque xa se están quedando sin prestación de desemprego un número moi importante de traballadores e traballadoras e non teñen unha prestación que sustituya a eso e, por tanto, quedanse ás pensas da caridad, que é o que nunca todos creíamos que eso xa o habíamos abandonado definitivamente, non? E nós temos unha proposta para eso e temos a creación dunha renta mínima precisamente para que nadie este nunha situación de tan necesidade que non teña de que sobrevivir e teña que botar man da caridade. Hoxe salía algo que a min, ademais quero dicilo porque toda a sociedade está sensibilizada, pero fundamentalmente os que somos nais e pais máis que nenos que se marean no colexio porque non desayunan, non almorzan na súa casa e non merendan. Iso ten que facerlle poñer os pelos de punta a calquer goberno deste país ou do país que sexa e, por tanto, hai que tomar, esa é unha das nosas propostas. Temos unha proposta de reforma fiscal que lle fixemos chegar ao goberno do Estado e que non se ten en conta. Tuvemos, e ademais fixemos as nosas propostas dentro do marco de Toledo, as nosas propostas para a reforma da Seguridade Social, unhas chegouse a un acordo, gustou máis ou gustou menos, pero de repente o goberno salta e fai as reformas, está gobernando a golpe de decreto e aí xa non podemos facer nin ideas nin propostas porque é a golpe de decreto. Por tanto, eu quería decir eso para quedar claro que temos propostas, que gusten máis ou menos. De propostas de comisiones obreras. Hola, buenas noches. Hola. Díganos, adelante. Hola, buenas noches. Mire, yo quería saber, comisiones obreras, ¿cómo defienden los autónomos? Yo estoy de acuerdo con la señora esta Ana, la vez que tiene gafas. Sí. Nadie nos defiende los autónomos. ¿Qué puede decirme esta señora de comisiones obreras? Pues muchas gracias por su llamada. Bueno, señora Vázquez, una pregunta directa, ¿no? Por que non vou a defender os autónomos? Claro que sí, absolutamente. E defendemos o conxunto dos traballadores e as traballadoras. Entendemos que os autónomos, dentro das súas especificidades, son traballadores autónomos, que ademais teñen a posibilidade de crear emprego, e de crear emprego estable, e ademais poden contratar. E o que queremos é que haxa os autónomos que xa hai e que haxa autónomos que lles vayan ben as súas empresas e que creen emprego. Falábamos antes do 90% as industrias deste país son pequenas, microempresas, pequenas empresas, medianas empresas e, por tanto, son autónomos con xente traballadora e con empregados e empregadas, claro. Pois por eso defendemos os autónomos. Pues muy bien, seguimos hablando de este plan. Bueno, hay diferentes visiones, lo que está claro es sobre la situación actual de crisis económica. Desde el ámbito de la administración pública se ve que estamos en la recuperación, no coincide Comisiones Obreras en ese sentido, y los empresarios, Pablo, ¿veis recuperación en 2014? Yo creo que estamos un poco en ese momento de estancamiento, ¿no? De que no sabemos si vamos a ir, estamos ahí en esa pirámide del triángulo que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Estamos, bueno, así la cosa, ¿no? Sí es verdad que hay alguna gente que comenta que parece que la cosa que a lo mejor pues hay una salida ya o que hemos luz al final del túnel, ¿no? Yo creo que simplemente el hecho de cambiar la mentalidad, yo creo que ya es positivo, simplemente eso, ¿no? Pero la realidad es que esto hay que afrontarlo con números y cuando se vean los números de verdad, pues ya lo veremos, ¿no? Creo que este mes pues fue el primer mes en el que se aumentaron los autónomos en Galicia, que es algo pues, que en los últimos años no se ha dado. Este es el primer mes en el que aumentamos los autónomos en Galicia. Luego hay que ver pues realmente esos autónomos el tiempo que aguantan, ¿no? O de las empresas que ya llevan constituidas un tiempo, pues si continúan trabajando o también cierran, ¿no? Una cosa que comentaba la primera llamada, ¿no? Sí. Que era importante, ¿no? Es que venía un poco en relación con lo que hablábamos antes, ¿no? Que teníamos muchas ayudas, o hay muchas ayudas orientadas al primer año y pocas a la continuidad de la empresa, ¿no? Y que muchas empresas, bueno, sabéis que el primer año lo normal, bueno, por estadística, ¿no? El primer año, pues el 60% de las empresas cierran, el 60% continúan, el 40% cierran, ¿no? Es un porcentaje bastante alto, ¿no? En el segundo año todavía hay muchas empresas que cierran y a lo mejor pues el tercer año quedan de ese 100%, pues un 30, un 35% de empresas que continúan la actividad, ¿no?
Claro, esas empresas yo creo que hay que darles una continuidad, unas ayudas, tanto fiscales como de otro tipo, ¿no? Para que realmente puedan continuar con la actividad, ¿no? El tema de la formación, que es algo que no comenté antes también, nos preocupamos muchas veces mucho de la formación ya, digamos, antes de montar la empresa, o para la gente que va a ir a trabajar en una empresa, ¿no? Para formarla, ¿no? Pero hay empresas, sobre todo que tienen pues un alto valor de I+D o de innovación, etcétera, ¿no? Que necesitan una formación pues mucho más específica, que puede ser a lo mejor pues mucho más cara, y que realmente las ayudas que tienen para formación pues no llegan a nada, realmente, y es la realidad. Pues, bueno, eso es así, puede ser opinable pero no discutible. Vale. Y bueno, pues nada más. Bueno, pues sin duda la formación un caballo de batalla importante, ¿no? Me gustaría, vamos, por rebatir absolutamente y negar categóricamente lo que acabas de decir, justo de lo que acabo de hablar yo, es que la formación llevará en el contrato de formación y aprendizaje vinculado el certificado de profesionalidad. Pero espera, no, perdóname, permíteme. A mayores, la empresa diseña el programa formativo. Yo hoy, no voy a decir el nombre, pero estuve con una empresa, es una empresa alemana, eso sí, con sede en España, y precisamente lo que me planteaba esa formación de I+D+I y tal, y se financia toda, y se diseña por la propia empresa. Entonces, por lo tanto, no estoy para nada de acuerdo con lo que acabas. ¿Hablamos de empresas muy grandes? No, hablamos de empresas pequeñas también. Sí, una pyme. Hablamos de una pyme también. Pues es decir, que diseñe su programa formativo y puede diseñar. Lo que sí se exige para evitar malas praxis que ocurrieron en el pasado, y Auri seguro que es un poquito más de mi edad, un poquito mayores que tú, Auri, aunque lo sintamos, sabemos de lo que estamos hablando. Y lo que sí se exige es que forzosa y obligatoriamente lleven un certificado de profesionalidad, y a mayores. Y aprovecho para decir que en esta, y que nosotros sabes que seguimos teniendo puentes al diálogo social, aunque tal vez, por decirlo así, no nos hiciéramos la foto, justo en la formación dual, comisiones, UGT, la patronal y la administración, y en esta orden y en este diseño, sí estuvimos de acuerdo precisamente por las garantías que lleva. Pero ahí permíteme que no esté de acuerdo. Bueno, la formación sin duda algo que también preocupa a comisiones, ¿no? De hecho, desde los sindicatos pues se realizan también planes en ese sentido, ¿no? Claro, sí. E ademais eu quero facer aquí, eu estaba pensando antes a defensa dos autónomos, pero claro, como non vamos a defender os autónomos? O que decía antes, moitos autónomos ademais son falsos autónomos, son traballadores aos que lles obligan a darse de alta como autónomos. Por tanto, o que pasa é que eu non é o mismo defender as empresas, os empresarios, que defender a unha persoa autónoma que ademais non ten persoas asalariadas. He dito isto absolutamente, unha defensa a ultranza da formación. A formación, pero a defensa a ultranza porque é algo que teñen dereito os traballadores e as traballadoras, que ademais o pagan coas súas cotizacións, o seu salario, parte do seu salario vai para a formación. Como vamos a sustraerlle eso aos traballadores e as traballadoras? Outra cousa é que estemos en momentos puntuales en desacordo en como se leva o tema da información ou cos planes formativos que se diseñan, e aí, polo que respecta ao que vexo aquí na Unión Comarcal, quizáis non hai un diseño, a mí me parece perfecto ir ás empresas. Eu recordo cando facíamos debates con empresarios de aquí e facíamos fincapé no mismo, a formación profesional. Vamos a buscar traballadores e traballadoras fora, porque aquí non temos traballadores que respondan ás necesidades que temos como empresa, e por tanto quedan dúas vías: ou buscados fora, ou que entre a administración e os axentes sociais diseñemos unha formación que sea a formación que os empresarios necesitan. Que necesitas? Pois isto. Pois aí tes a formación e agora vamos a formar os traballadores. Eso, e ademais somos firmes defensores da formación profesional, por supuestísimo. Non todo o mundo ten que ser licenciado, as empresas non necesitan que todo o mundo sea licenciado. E, por tanto, claro que somos defensores da formación profesional dentro do sistema educativo, da formación profesional para que teñan acceso de novo ao mercado de traballo, absolutamente defensores. É certo o que decía antes Ana, formación seguida, reglada, inspeccionada, auditada, e todos os hadas que se lles queira poñer, non? Pero absolutamente, é quen
hai que ser conscientes de que cando se lanzan infamias, por decirlo así, contra a formación, en realidad o que estamos facendo é intentando sustraerlle aos traballadores e ás traballadoras un dereito que teñen, e a partir de aí todas as exigencias do mundo, pero xa non é só o dereito, é, como decía antes, diñeiro que vai dos seus salarios para a formación, e dáse pouca formación, e as empresas dan pouca formación. Hai que formar aos traballadores no sistema educativo antes de encontrar traballo e durante a súa vida laboral e dentro da empresa, para que ademais se vayan reciclando dentro da empresa, porque ademais está comprobadísimo a maior formación, maior calidade no emprego. Pablo, ¿hasta qué punto dais importancia desde AJA a la formación? Es fundamental desde el principio. O sea, de hecho, debería haber más formación desde nuestro punto de vista, de cara al emprendimiento, debería haber más formación de cara al emprendimiento, lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? De no formación de cara al trabajo, que siempre es importante, ¿no? Pero utilizar la formación también para concienciar, digamos, a la gente desde antes, ¿no? Lo que le comentaba, que muchas veces la formación nos parece que es pues desde ya en los últimos momentos, ¿no? Hay otros países como los países nórdicos, ¿no? Donde tienen proyectos de formación ya desde que son muy pequeñitos, o sea, desde que tienes 5 o 6 años, empiezas en el colegio, pues ya te empiezan a inculcar un poco esa actitud emprendedora, ya no solamente para que te orientes a montar tu empresa, sino a que veas que hay una alternativa al trabajo por cuenta ajena, ¿no? Que también, pues bueno, eso ayuda mucho allí, ¿no? Y aquí hace poco tuvimos unas jornadas con los centros de enseñanza de la zona, nos juntamos en un hotel y estuvimos dando unas charlas, etcétera, ¿no? Sobre el tema del emprendimiento, y incluso los alumnos eran los primeros que decían que les gustaría tener un poquito más de formación en este sentido, ¿no? Porque se veía que bueno, muchos de ellos tenían ganas, pero que una vez que acababan de estudiar, pues claro, se encontraban un poco en ese impasse de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me formo yo para ver si voy por cuenta ajena o me formo para ver si monto una empresa, ¿no? Entonces, bueno, que creo que esto sería un plan a más tiempo y empezar pues empezar realmente antes a difundir esa actitud emprendedora, ¿no? Bueno, antes de terminar, quiero haceros una pregunta a los tres, empezando por ti precisamente, Pablo, ya para concluir, ¿qué expectativas tienes de este plan de empleo juvenil de la Xunta? Un minuto en este caso. Bueno, yo la verdad es que me gustaría ver realmente los resultados, ¿no? Que como todos, ¿no? Ojalá supiéramos los resultados antes de empezar a aplicarlo, ¿no? Todos los planes me parece que son buenos, por lo menos la intención con la que arranca siempre es positiva, ¿no? Otra cosa es que realmente no veo muchas cosas que sean muy innovadoras, entonces tenemos nuestras dudas de a ver realmente el resultado que van a dar, ¿no? Esperemos ansiosos a final de año para ver realmente si esto pues tuvo la repercusión que por lo menos se vende que va a tener, ¿no? Porque hay ciertas cosas, como por ejemplo el tema de la formación dual o tal, ¿no? Que realmente sí está muy bien, pero queremos que el alcance que realmente va a tener en comparación con la cantidad de parados que hoy en día no sabemos muy bien el porcentaje realmente que va a afectar, ¿no? Que todo suma, que un contrato más pues siempre es un contrato más, efectivamente, pero bueno, hay que ver. Y desde Comisiones Obreras, señora Vázquez, de momento cautela. Con escepticismo, efectivamente, ademais, polos motivos que dixen, a min alegraríame que todas estas medidas, o mismo que dixen cando debatíamos aquí sobre o tema do emprendemento, non? Sí. Que todas estas medidas deran resultado, efectivamente, e houbera moitos persoas xóvenes, homes e mulleres que encontraran emprego, pero desgraciadamente tal na perspectiva que levamos non vai a ser así, sospeito, ten que haber inversión pública, ten que haber diñeiro, pero fundamentalmente non vai a ser así mentras persistan as políticas que se están a aplicar. Mentras sigamos facendo recortes en salarios, en pensións, non vai haber consumo, non se vai incentivar o consumo, se non se incentiva o consumo non se incentiva a economía, se non se incentiva a economía non se crea emprego. En Ferrol, se non ten carga de traballo naval, se non se construye o dique flotante, non temos nada máis que eso, e por tanto nesta comarca non vai haber emprego, e sospeito que non hai ningún plan que poida dar resultado se non se vai a crear emprego e non hai creación de empresas. Señora Díaz, ¿obtendrán resultados positivos con este plan? Bueno, yo no he debido saber explicar suficientemente bien este plan, porque he visto lo que me acaba de decir el representante de jóvenes empresarios y la representante del sindicato de Comisiones Obreras. El plan chama-se Plan de Emprego Juvenil. Sí, pero bueno, referíame a que decir que no hay medidas novedosas. Hombre, yo no recuerdo que el gobierno incentivara con 200 euros la contratación de ninis, no recuerdo que se apostara tanto por la formación dual, no creo que haya ninguna autonomía ahora mismo
que haga que el autónomo en el primer año de vida no pague la cuota de la Seguridad Social. No creo que haya un compromiso tan claro y por escrito, y además que va a figurar en una cartera de servicios del Servicio Público de Empleo de Galicia, de la atención personalizada, ¿no? Yo creo que son medidas muchas muy novedosas, o el hecho de incentivar a mayores, al autónomo, o de fomentar, por ejemplo, o luchar contra las tasas de abandono escolar, que puede que fuesen medidas que sí existieran antes, pero donde hay un redoblamiento de esfuerzos. ¿Nosotros qué esperamos? Pues esperamos que fruto de este trabajo conjunto del Gobierno, y también en muchos casos con los agentes sociales y con su cooperación y con el conjunto de la sociedad, esperamos poder demostrar que es una medida transversal, con el trabajo hecho para todos y con todos los miembros de esta sociedad, que lo que persigue es, por un lado, mejorar la empleabilidad y, por lo tanto, las oportunidades de los chicos y chicas para emplearse por cuenta ajena, por supuesto. También en el caso de que así lo decidan, y repito, a mí me gusta mucho más la fórmula del emprendimiento vocacional, que por necesidad puedan montar su propia empresa, y que paralelamente a una recuperación, aunque sea más lenta de lo que nos gustase, de la economía, y por lo tanto a una creación de empleo, puedan ir acompañados de que estos chicos estén en perfectas condiciones de poder insertarse en el mercado laboral, que repito, que para el 60% de los 45.000 que están inscritos ahora mismo en el Servicio Público de Empleo de Galicia, ni por cuenta ajena ni por autónomos, es absolutamente imposible que, si no les damos una formación y una cualificación, que yo no distinguiría tanto entre para trabajar por cuenta ajena o para ser autónomo. Hay una formación, una cualificación inicial que te tiene que servir para diseñar tu proyecto de vida, sea en una empresa o sea como autónomo emprendedor. No tendría ninguna oportunidad. Pues veremos qué sucede con este plan. Ana Díaz, Pablo Rivera y Auri Vázquez, gracias por haber estado esta noche con nosotros en este debate. A ustedes también, gracias por estar ahí, por sus llamadas, que sin duda siempre nos abren más esta mesa de diálogo y la hacen más productiva. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en tvferrol.es, en directo y en diferido a través de televisión a la carta. Nosotros volvemos aquí a las 9:30 el próximo jueves. Buenas noches.